Como están, gente, hoy les traigo el resumen de Nigromante Supremo con habilidades evolutivas. En el reino de Grandis, última línea defensiva de la fortaleza de Endeavor. Los Orcos ya habían escalado los muros, no solo tenían guerreros, sino también hechiceros entre sus filas. Y era cuestión de tiempo de que otra puerta caiga, pero el verdadero problema sería cuando el Lord Orco se una a la batalla, ya que es diferente a otros, porque es un maestro de aura. ¿Podría ser este el fin de los humanos? Los Orcos estaban ganando la guerra, pero utilizando su habilidad, hacía que los muertos de ambos bandos se levanten. Los humanos tenían a un nigromante. El jefe de los Orcos peleaba con aura, y el soldado de los humanos revivía a los muertos. Pero derrotarlo con cadáveres normales no sería posible, entonces decide llamar a sus soldados. Estos soldados estaban atacando al orco. Un nigromante con habilidades estaba cambiando la dirección de la batalla. El jefe orco nunca pensó que unos cadáveres pudieran hacer que se detenga, pero el nigromante le decía que era bueno. Al fin tendría un cuerpo utilizable, tenía las cualidades para convertirse en uno de sus compañeros. El combate entre ambos había iniciado, nadie lograba causar un daño severo, el nigromante utilizaba esqueletos como escudo. Pero entendía que tenía que hacerse más fuerte, por el bien de su propia supervivencia, y por aquellos que le interesan en este mundo. Y también para que él siga viviendo como Andreas Cromwell. Todos estaban sorprendidos al ver cómo chocaban sus armas. La Academia Rodlen es la academia más prestigiosa del imperio, a la que asisten los más prodigiosos. Aunque este es un lugar en el que se reúnen quienes ocultan sus identidades. Andries estaba con un colega. Estaban buscando la ubicación en el que había trabajado una semana anterior. Ellos eran los investigadores de la magia negra, nigromantes. Si alguien los descubre, serían ejecutados en el acto. Por eso realiza experimentos en secreto. Estaban intentando reanimar a los muertos, pero era otro fracaso. Andries pensaba que hoy tampoco había aprendido nada. Hacer esto era peligroso y no le estaba sacando mucho provecho. Pero no es como que pueda abandonarlo, porque es el único lugar donde puede leer libros que de verdad están relacionados con la magia negra. El tipo lo regañaba por no hacer las cosas rápido, pero Andries pensaba que no le enseñó nada y tiene que aprender por su cuenta. El hombre le confiaría otro trabajo, pero no tolerará el fracaso. Tiene que ir al almacén nacional y traerle otro cadáver. Le recordaba que era el único que lo cuidó a pesar de ser huérfano. Tiene que probarle constantemente que fue buena idea mantenerlo vivo, y si no puede, se convertirá en otro cadáver para sus experimentos. Al salir decía que ni siquiera le daba para los gastos de viaje. Los demás estudiantes lo miraban y se preguntaban si Andries seguía en la academia. No tenía tiempo y los hace a un lado, y no tenía idea de cómo se tornaron así las cosas. Andries era miembro del departamento mágico de tercer año, sin talentos. Un huérfano de una familia caída, un hombre normal que favorece a los fuertes y golpea a los débiles, el peor valorado en la academia, un villano de tercera categoría. Es el tipo de personaje con el que nadie quiere jugar, y aunque no quiera, tendrá que seguir viviendo como Andries. Su nombre es Mekoutou y estaba dentro del mundo. Gran pecado, era un miembro de las fuerzas especiales que no pudo adaptarse a la vida como un miembro normal de la sociedad. Y para él, la única cosa que había en su corazón era gran pecado, así que se olvidó de sí mismo y se sumergió en el juego. Cuando finalmente lo completó en la 12ª semana, alguien que poseía conocimiento detallado de su información personal y hábitos de juego lo llamó, intentó apagar la computadora instantáneamente, pero sin darse cuenta, se convirtió en un personaje de juego, ubicado medio año antes de que la historia principal iniciara. Andries, un personaje que siempre fue seguido por la sombra de la muerte. ¿Por qué? Porque todos los personajes atraviesan el mismo evento, descubren la verdadera identidad de Keren y lo matan, junto a mí. Así que no encuentro una forma de alejarme de Keren antes de que la historia principal empiece. No podrá estar involucrado con los personajes principales. No tiene más opción que fortalecerse antes de que empiece. Lo único con lo que puede contar es con sus dos rasgos especiales que le dieron por jugar 13 semanas, pero uno de ellos es aleatorio y el otro es el rasgo núcleo doble. Eso te permite usar tanto magia como esgrima,
pero no puede sobrevivir enfocándose en una de ellas, y no tiene más opción que escoger uno que haga sinergia con su nigromancia. Al verlo por primera vez, se da cuenta que hay mucho de donde escoger. Primero tenía que revisar los que no ha visto antes, estaba seguro de encontrar la solución, en eso encuentra evolución. Evolución es el fenómeno que adapta a las criaturas para alcanzar estados mayores, es un rasgo que nunca había visto en el juego, lo que realmente necesita ahora, es algo que le permita sobrepasar los muros del castillo, un desarrollo evolutivo. No había necesidad de pensarlo más. Finalmente podía verlo, el tipo de futuro que ese rasgo le traería, definitivamente sobreviviría y completaría el juego como Andries. Dormitorio Hoja de Maple, Academia Rodlen, instalación gratuita. Andries era un villano menor en el juego, pero viéndolo de primera mano era muy impotente, apenas podía usar una simple magia elemental, su única ventaja era la nigromancia, es por eso que había elegido el rasgo evolutivo. Tendría que evitar la sala de investigación subterránea antes de ir al cementerio. Tenía que hacerse más fuerte, no solo por el evento, hay incontables personajes que pueden matarlo además de Keren. Cada uno de los libros que leía podría hacer que lo maten instantáneamente si lo descubren. Pero había algo que podía matarlo en esa habitación, era una vampira. Los vampiros en este juego son inmunes ante la luz solar y son seres capaces de utilizar magia poderosa, ella no era alguien a la que Keren pueda poner sus manos fácilmente. Probablemente es el equivalente a un jefe de la mitad del juego. La vampira le preguntaba si la ayudaría a salir. Mientras estaba en un tren, pensaba que eso era tentador, la vampira le había dicho que, si la deja salir, mataría a Keren. ¿Acaso no temía que Keren lo mate algún día? Andries pensaba que ella había visto su cautela con Keren, no estaba actuando como Andries y se había percatado de eso. Andries le decía que, si la libera, no había garantía de que lo deje ir vivo, pero la vampira juraba que no lo mataría. Pero Andries dudaba que un ser superior como ella pueda mantener una promesa con un humano, no se creería eso. Al final le dice que lo pensará, si traiciona a su maestro ahora las cosas se complicarían. Primero tenía que averiguar más sobre los vampiros, quizá encuentre un libro sobre cómo tratar con ellos. La siguiente parada del tren era el Cementerio Nacional. Era complicado para Andries, su cuerpo no era tan fuerte, no solo era por el dinero, ahora tenía que poner fuerza física. Para entrar le pedían flores, pero Andries les dice que trajo 13 lirios cielo azul. Le habían entregado un cadáver de un caballero, después de ponerlo en su maleta, pensaba salir antes de que sea tarde, pero había visto una tumba, sentía que había visto el nombre en esa tumba. Era el aura del maestro Neko Lathel, era alguien que pasó décadas en entrenamiento aislado, siguiendo el camino de la espada. Pero, aunque dedicó su vida a la espada y se convirtió en un maestro del aura, en ese momento murió de vejez, ese era uno de los huevos de Pascua del juego. Pero en ese lugar nadie sabía que Nickel se convirtió en un maestro del aura. Si crea un caballero de la muerte con ese cuerpo, pero ni siquiera Keren podía crear uno de alto rango. Pero si evoluciona sería otra historia, necesitaba encontrar un cuerpo con buenas habilidades. Andries le preguntaba al que enterraba los cadáveres, pero este le decía que era imposible, tenía que conseguir el permiso de Keren, pero Andries le pedía intercambiar por su anillo. Tenía grabado la cresta de un conde, si lo vende puede hacer una fortuna. Al final había aceptado. El futuro que había visto un día antes, finalmente estaba iniciando, cuando regrese empezaría con su entrenamiento de nigromante. Al regresar, Keren le había ordenado que se encargue en lo que él no estaba. Andries tenía que terminar rápido para estudiar, y se preguntaba si en su nivel actual podría usar el cadáver de Nickel. Con su nivel, un esqueleto era lo máximo que podía manejar, con su habilidad quizá podría manejarlo, pero no tiene dinero para conseguir otro cadáver para entrenar. En eso la vampira le decía que la libere, como ya se lo había dicho, no lo mataría, o es que planeaba vivir como asistente de Keren para siempre. Pero Andries estaba esperando que le hablara, siempre se había preguntado cómo Keren la había atrapado, pero al revisar un libro, había descubierto la respuesta. Andries le dice que la liberará, ya no podía seguir con Keren, la vampira emocionada le pedía que remueva las cadenas, pero Andries le decía que debe jurar por su familia que no lo matará. Al ver su reacción,
Pensaba que el contenido del libro era verdad. Cuando un vampiro jura por el nombre de su familia, tienen prohibido romper la promesa que hicieron. La vampira le dice que lo entiende, entonces jura por el nombre de Lucifer. En eso la ventana de estado aparece, había cumplido las condiciones, se había detectado un espécimen capaz de evolucionar, con un 55% de probabilidad, Angelo Lucifer. Andries pensaba que era su oportunidad de probarlo antes de usarlo en Nickel. Entonces elige evolucionar a Angela, ella le preguntaba qué estaba haciendo. Pero Andries no sabía qué le estaba pasando, al verla desmayada, no sabía si había tenido éxito, pero aprendió algo sobre el rasgo, si puede evolucionar entidades que no son invocaciones directas, puede evolucionarse a sí mismo. Ahora sí evolucionaría a Nickel. Invocar esqueleto. La nigromancia básica ha sido activada. Estaba funcionando, pero la cantidad de maná para invocar era mucho. Había invocado a un esqueleto exitosamente, un esqueleto legendario, y su nivel aumentó de 1 a 3. No muerto de rango 2, rasgos, sentido de sí mismo y maestría de la espada. La maestría es el estado de un ser que está en el pináculo o en la etapa definitiva, por lo tanto, no hay más que eso. Realmente era un maestro espadachín cuando estaba vivo. El esqueleto había levantado un dedo y Andries lo había entendido, estaría a su cuidado. En su habitación, pensaba que faltaba un año para la muerte de Keren, y si necesita sobrevivir había muchas cosas que tenía que hacer. Aunque tenga solo su habilidad de invocación, su eficiencia seguía aumentando. Al invocar a Nickel, le dice que será malo si alguien lo ve, primero tendría que vestirlo, había muerto entrenando y seguía entrenando a pesar de estar muerto. En eso le pregunta a Nickel si le enseñará esgrima. Pergamino informativo de Cranwell, panorama del mundo de gran pecado. En el mundo de gran pecado, tanto los talentos como sus rangos son factores importantes, cuanto más corto el nombre, más fuerte es el talento. Movimiento es el más alto nivel de habilidad física, a diferencia de destreza motriz, que sería de bajo grado. Nickel le estaba enseñando esgrima, a mantenerse en forma con un cuerpo débil como ese, si aprende correctamente, será capaz de usar aura, y en el futuro podrá cambiar entre aura y maná, no será necesario que elija uno o el otro gracias al rasgo de núcleo doble. Podrá seguir el camino de un espadachín mágico ya que usará tanto el maná en su corazón como su dantian. Será difícil crecer, pero si logra atravesar las etapas iniciales, será más fuerte que cualquier otro, justo como el gran emperador Edmond, quien fundó el imperio. En lo que pensaba, Nickel le decía que se concentre, solía ser miembro de las fuerzas especiales, así que está acostumbrado al entrenamiento físico. Al revisar su nivel de nigromancia, había subido 2 puntos en 5 horas, y cuando llegue al grado de principiante, será mucho más lento que ahora. Keren no lo había llamado hace un tiempo, y la vampira se veía igual, la evolución estaba tardando mucho en terminar. Si tuviera pociones, podría entrenar y curarse continuamente, poción curativa, cura heridas internas y la fatiga, poción de regeneración, cura heridas externas y amplifica la recuperación. Pero una persona pobre como Andries no puede comprarlas, pero pensaba en hacerlos él mismo, pero no es tan fácil como en el juego, conoce los ingredientes necesarios, pero no la cantidad específica de cada uno. Sería mejor asistir a algunas clases para aumentar su conocimiento. Al ingresar al aula, los estudiantes se preguntaban por qué Andries fue a una clase de pociones, su familia ya estaba arruinada. Clase del profesor Vauban, fitoterapia intermedia, en lo que explicaba su clase, Andries pensaba que el contenido y los eventos no eran diferentes al juego. El profesor les decía que iniciarían con la explicación para hacer pociones de refuerzo físico. La receta se basaba en hojas de mohem y otros 3 materiales. Andries se había dado cuenta que era diferente a su conocimiento del juego. Se preguntaba por qué enseñaba a hacer pociones con tantos efectos secundarios. En eso Andries le dice que debería utilizar otros ingredientes, pero el profesor le dice que, si quiere añadirlos, está bien, pero serían más apropiados para una sopa. Pero Andries no entendía, lo que mencionó fueron ingredientes necesarios para una poción de refuerzo físico, no entendía por qué reaccionaban así. Quizá la receta aún no había sido descubierta. Al terminar la clase,
pensaba que era una molestia, su conocimiento ya era mucho mejor de lo que acababa de aprender, era mejor estudiar solo. Había ido al campus de la academia, estaba elaborando pociones, pero el sistema le decía que había fallado. Andries no dejaba de maldecir, aunque conoce la receta, lo que necesita ahora era una forma confiable de crearlas, además, los materiales eran más caros de lo que pensaba, pronto se quedaría sin dinero, y nadie ayudaría a una basura de persona como Andries. En eso un estudiante entra, le decía que pensaba en encontrarlo ahí, al verla, Andries se preguntaba qué hacía un personaje que se juega en ese lugar. Ella era el único personaje que se podía jugar en el juego, que es un genio haciendo pociones, Lucia Adorlast. Al oler tanto humo, le decía que había fracasado varias veces, entonces le pregunta en qué estaba trabajando, pero Andries le dice que es un secreto, aunque no consiguió nada después de ir a clases, sus problemas seguían aumentando. Lucía le decía que era amargado, en realidad no esperaba que alguien como Andries fuera a proponer por iniciativa propia, en eso le pregunta si estudiaría con ella, ¿acaso no cree que es una buena idea? Andries le pregunta qué es lo que quería, pero Lucía le pregunta si piensa que es raro que ella quiera un compañero de investigación, pero Andries le recuerda que no ganaría nada con eso. Lucía le dice que recibiría gratitud, además, parece que Andries tiene algún tipo de talento, ella busca crear medicinas que aún no existen en el mundo. Andries estaba tratando de hacer medicinas por sí mismo, la razón por la que Lucía está tan versada en pociones no es solo porque tenga talento para ello. Es porque si ella no encuentra una forma de curar la enfermedad de su hermana, ella eventualmente morirá por eso. Ya que, incluso famosos doctores no pudieron curarla, no tuvo más opción que estudiar por sí misma. Esta es una enfermedad grave que ha sido creado por el mismo sistema, pero si no fuera alguien como Andries, que jugó mucho tiempo, no podría encontrar la cura. Pero al encontrarme con alguien tan inteligente como ella, es como dijo, la última cosa que necesita es que alguien descubra su verdadera identidad. Parecía alguien que lo escuchó en clase y por eso vino a verlo, si termina enredado con ella, su vida se acortará más. Entonces Andries le dice que no está interesado, que se retire. Lucía le habla de la cetapiona, no lo mencionó en clase, pero necesita añadir eso también. Era el material principal del que nadie más aparte de Andries debería saber. Si lo añadía a su estudio, debería ser capaz de crear una poción. Andries le dice que lo decía solo porque es rica, una vez termine con lo que vino a hacer lo abandonaría. No abandonaría su vida solo por su atractiva propuesta. Al retirarse, Lucía le decía que le dará tiempo para que lo piense, ya que cree que cambiará de opinión. Aunque no se preocupe por nada, los riesgos eran altos, no puede encontrar a los personajes principales por sí mismo, el problema era el dinero, primero necesitaba una forma de hacer dinero. Después de que su entrenamiento termine, ¿tendría más tiempo para pensarlo? ¿Acaso no había una forma de hacer dinero? La única forma que tenía ahora era rogarle a su hermana, después de que ella le envió una carta diciendo que lo extrañaba. Era lo mismo que hizo el antiguo Andries, sin importar qué tan escoria sea, no era la forma de hacer dinero. En lo que caminaba, una mujer lo estaba observando, al verlo notaba que había encontrado algo en lo que concentrarse, incluso si cambió, no había forma de que arregle su personalidad de mierda. Viene Alvin, la maga genio y la joven señorita de la familia Alvin. Otro personaje que puede matar fácilmente a Andries en la academia. Se llevaban bien cuando eran niños, pero debido a que la familia Cranwell tenía muchas deudas, se separaron. Andries había hecho cosas malas en ese tiempo, si llega a hablar con ella seguramente lo mataría. Pero no sería nada raro que Andries muriera, entonces la mejor opción es pedirle dinero a su hermana menor. Capital Rodlen había ido a visitar a su hermana, ella le decía que le había enviado muchas cartas, pero no respondió ninguna. Andries se disculpaba por el trabajo que hacía su hermana, aunque era una señorita de la casa de un conde. Su hermana le decía que no era su culpa, su nombre es Amy Cromwell, hermana menor de Andries. Amy le preguntaba si necesitaba dinero, había pensado eso y preparó algo de dinero, le pide que no lo gaste imprudentemente. Pero Andries le agradece y le dice que se lo devolverá.
En eso su hermana le pregunta dónde estaba su anillo. Andries le dice que se lo quitó para no perderlo. No podía decirle la verdad, pero su hermana le dice que no importaba lo que pasara, nunca debería venderlo. Andries le dice que lo siente, pero su hermana le dice que no quiere volver a verlo, ya no tenía que volver a ese lugar y tampoco pagarle el dinero. Andries pensaba que era un artículo importante para su hermana, pero era la primera vez para él, viéndola tan enojada. Tenía que recuperar ese anillo como sea, y decide aceptar la propuesta de Lucía. Un tiempo después, Andries estaba entrenando su físico y trabajaba con Lucía. Usar su tiempo libre para entrenar y hacer experimentos era agotador, pero algunas veces Lucía lo ayudaba a que las cosas fueran más rápidas. Siempre lo hacía enloquecer. Andries trabaja y Lucía descansaba y le decía cómo preparar las pociones. Su intuición era precisa, y algunas veces Lucía resolvía el núcleo del problema. Estaba haciendo esto por el dinero, pero trabajar junto a Lucía era la mejor opción. Al mezclar los ingredientes, había creado una poción de refuerzo físico de grado intermedio. Había adquirido el talento de fabricación de pociones de mejoras ordinario, es del 32%. Andries no entendía qué significaba, se preguntaba si también podía evolucionar rasgos, significaba que puede evolucionar culturizar cosas si las condiciones se cumplían. El 32% era más bajo que cuando evolucionó a la vampira, pero no tenía efectos secundarios, entonces decide guardarlo por ahora. Lucía, al ver el resultado, le decía que harían una solicitud al comité de examinación de pociones, y Andries le dice que se encargue de eso, ya que él hizo todo el trabajo. Lucía estaba feliz, pero decía que estaría ocupada con sus exámenes, pero ya que lo hizo fácil para ella, se encargaría de eso por él. Por otro lado, Angelo Lucifer seguía evolucionando. El tiempo restante era de 14 días, 21 horas y 33 minutos. Angela Lucifer se preguntaba qué le hizo, todo su cuerpo estaba ardiendo y le dolía, pero sentía que había algo más de ese dolor. Andries se dirigía en tren a la Torre Mágica, es donde se hace la parte final. Ha estado entrenando mucho, así que su esgrima y nigromancia han aumentado considerablemente. Estaba todo bien mientras logre pasar los exámenes, y la evolución de la vampira estaba a punto de terminar y pensaba en revisarla. Al frente de Andries estaba Diene y su compañera, le preguntaba qué cree que pasaría en los exámenes. La misión y los grupos serían aleatorios, pero Diene le decía que no importaba con quién la tocara. Su amiga le decía que era muy importante, ¿qué tal si le tocaba con Andries? La instructora les decía que serían grupos aleatorios, cada grupo tendrá 3 estudiantes del departamento de guerreros, uno del departamento de magia y un supervisor. Cada grupo tendría hasta el lunes para completar la tarea de forma apropiada. En la academia habían incontables villanos además de Andries y Keren, y en este examen había 2 de ellos en su grupo. El primero es un jugador que luchó contra el culto de fanáticos Azar Gapri, la otra es la asesina indiscriminada de la academia, Vivian la lunática. Se preguntaba por qué estaba en el mismo grupo que ellos, incluso su suerte es la de un personaje de mierda. En eso alguien le habla, su nombre era Christopher, estaba en el mismo grupo que él. Este le decía que había entrenado como un guerrero, aunque era un mago, no le disgustaba, pero le pedía que no se interponga en su camino. Ellos no eran el único problema en su grupo, la supervisora también era un problema, este era el peor grupo posible. El instructor les decía que cuando todos se reúnan, el grupo puede realizar su misión, les pide que regresen con vida. ¿Regresar con este equipo de mierda? La supervisora del grupo 9 se presenta como Abby Clark y les enseñaba la tarea de su grupo. Se trataba de investigar una aldea en el territorio del barón Boyoric. Había un rumor de que el terrateniente ha sido asesinado, enviaron a un investigador hace 2 semanas, pero también desapareció, por lo tanto, solicitaron una investigación realizada por el gremio de mercenarios. Andries pensaba que era más agresiva en comparación al juego. A Ivy Claire, además de convertirse en la más joven maestra de Laura en el futuro cercano, no hay más información conocida sobre su personaje. Su habilidad es real, pero teme que su personalidad haga difícil la misión. A Ivy le decía que había escuchado que un cabeza de alga quería convertirse en un caballero, un mago como Andries era un chiste, ¿siquiera podía levantar peso?
Pero Andries le decía que no quería escuchar eso de alguien que necesitaba comer cecina para mantenerse genial. Al llegar nos presentan al barón Boyoric, este les explicaría la situación, el terrateniente Trim era su sobrino, no tenía familia, esa era toda la información que tenía. Su sirviente le estaba informando sobre su joven maestro, esto era sospechoso para Andries. El conde se levantó porque tenía algo que atender, el sirviente se disculpaba, ya que su joven maestro estaba indispuesto. Al salir, Ivy pensaba que estaba tranquilo a pesar que su sobrino estaba desaparecido, esto apestaba a mierda, entonces le pregunta a Andries si era por eso que les pidió que partieran de inmediato. Andries le dice que es cierto, había muchas cosas que eran sospechosas, especialmente la parte de los investigadores con los que se perdió contacto, sonaba como una historia fabricada. También era raro que enviaran solo a un investigador, aunque había pasado un mes, pero lo más sospechoso fue la actitud del mayordomo. Este les decía que, si partían de inmediato, serían alcanzados por la noche, sería mejor que descansaran y partirían a primera hora. Después de que rechazaron su oferta, se veía como si su plan hubiese fallado, además se veían ansiosos. En esta misión, definitivamente había algo más. En lo que se dirigían a investigar, uno de ellos preguntaba si buscarían un lugar para descansar, pero Ivy les decía que no, la investigación era la prioridad. Iniciarían investigando el castillo del terrateniente, en eso algo había pasado, el maná de Andries comenzó a agitarse, se volvía más fuerte cuanto más se acercaban a la aldea. Algo le estaba pasando al conductor, Ivy no duda en romper la puerta, pero era muy tarde, entonces les pide que se preparen para el impacto. Habían chocado con la puerta de la aldea, y todo en ese lugar estaban actuando extraño. Le preguntaban a Andries qué pasaba con los aldeanos, un mago debería saberlo. Andries estaba preocupado, esto era algo más que solo una anomalía de maná. El hecho de que su maná esté reaccionando, significaba que era magia negra. Estaban sometiendo a los aldeanos, Vivian pensaba que esa no era la fuerza de un niño normal, y al ver sus pies que estaban deteriorados por bailar todo el día, decían que se trataba de una maldición. Había una conexión en su misión y la maldición, el terrateniente estaba desaparecido por un mes, si los aldeanos estaban malditos por ese tiempo, deberían haber muerto de cansancio. Andries les decía que había alguien que se encargaba de que los aldeanos no mueran, habían sido arrastrados a algo problemático. Andries no moría en ese lugar en el juego, si tomaban la sugerencia del mayordomo y descansado en el castillo, el varón los hubiera convertido en lo mismo. Pero como vinieron a la aldea, la situación cambió, una situación peligrosa, el maná que había sentido era del mismo nivel que el de Keren, pero poder usarlo en una escala tan grande parecía raro. Entonces se asusta al darse cuenta que la persona responsable tenía un artefacto. Andries les dice que tienen pocas pistas, necesitan ir a la casa del terrateniente. Al llegar a su casa, había varios cuerpos quemándose en las afueras, y al entrar a la casa había varias personas muertas. Se preguntaban si las ropas de las personas no eran iguales a las de los investigadores del imperio, había pasado mucho tiempo desde que murieron. Andries les decía que era posible que ellos no pudieran resolverlo por su cuenta. Tomando en cuenta todo esto, le dice a Ivy que era obra de un mago oscuro, sentía que alguien estaba amplificando las emociones de la gente e intercambiándolas por poder mágico. El terrateniente probablemente también fue asesinado, el otro les preguntaba si los cuerpos de afuera eran parte de un ritual de magia negra. A Ivy les decía que lo sabrían una vez capturen a los criminales. Les pide buscar en toda la mansión. Cuando habían terminado de buscar, no encontraron el cuerpo del terrateniente, y al ver por las ventanas, se dan cuenta que los aldeanos se habían movido. El perpetrador finalmente se estaba moviendo, la supervisora a Ivy les decía que detendrían la búsqueda y saldrían del edificio, así que manda a Azar para buscar una ruta de escape, pero los aldeanos ya estaban en el segundo piso, Cress le pide defender al mago detrás, él se encargaría del frente. Pero había explotado algo cerca de Cress, Ivy termina por sujetar a Andries y escaparían por la ventana. Estaba cargando a Andries, acababa de tener un recuerdo de su última operación. Y había utilizado una habilidad para que no lo sigan, engrasar y un escudo de tierra.
A Ivy le decía que no use su maná imprudentemente, y le pregunta si puede rastrear la ubicación del mago oscuro. Andries le dice que puede hacerlo, lo encontraría si seguía usando maná descaradamente. Utilizando ubicación de maná, lo había encontrado. A Ivy había entrado en la casa donde se escondía el mago oscuro, pero había una barrera, era una trampa, una aldeana se había levantado y llamaba a Ivy, hermana. Andries no podía romper la barrera, estaba más allá de su poder, en eso una voz sonaba en su cabeza, le decía que era una lástima, que no se preocupara, todo había sido ordenado por Dios, y le pedía que se arrodille ante Pereza. Andries se preguntaba por qué ese nombre estaba apareciendo ahora. El título de este juego es Gran Pecado, empezando con la pereza. Los 7 pecados capitales se separaron del cuerpo principal, el códice del Apocalipsis, y al recolectarlos a todos ellos, puede invocar al jefe final. Esos eran los ítems más importantes en la historia, pero su nombre había sido mencionado en un campo que ni su nombre aparece en la historia principal. No podía hacerlo solo, necesitaba reunirse con su grupo. Por otro lado, Vivian estaba matando a los aldeanos indiscriminadamente. Al llegar Andries a su posición, le decía que era la primera vez que veía a Vivian en ese estado, pero Andries pensaba que no podía confiar en un fanático. No le gustaba dejar a un aliado a su suerte, pero por ahora jugará solo. Andries le dice que todo estaba yendo mal, la supervisora Ivy había sido atrapada dentro de una barrera, en eso la voz le seguía hablando, estaban matando aldeanos inocentes. Su compañero también se da cuenta, y Andries le dice que es probable que sea la voz del mago oscuro, probablemente estén cerca de la supervisora. Su compañero decía que iría al lado de la supervisora y le dejaría a Andries el resto, pero Andries pensaba que era muy obvio, pero era mejor que ser traicionado. Y al ver a Vivian, pensaba que la magia oscura la estaba llevando a la locura, si hace una jugada equivocada, también sería arrastrado. Y al verla esquivar y contraatacar, pensaba que no era posible, pero era una lástima, no debería desperdiciarse un material como Vivian. El mago oscuro que estaba en un techo le preguntaba, ahora que, el único ileso acababa de huir, pero Andries le dice que de todas formas no esperaba nada de él. El mago oscuro no sabía de dónde sacaba tanta confianza, pero en reconocimiento de su valentía, le daría una prueba. El cuerpo de Andries se estaba desintegrando, había despertado en su anterior vida. Se preguntaba si era un sueño, y al avanzar se encuentra con uno de sus camaradas, este le pedía que corra. Al caer lo sujeta, maldiciendo por la situación, pero comienza a cambiar de cuerpo, era el de su padre. Le estaba entregando un anillo, le decía que, mientras lo tenga, sería reconocido como el verdadero señor de la casa Cramwell. Que ya no cargue con el peso de su padre, que sea feliz junto a su hermana Amy. Esto lo había molestado, y con una mano logra romper la cúpula donde estaba encerrado. El mago oscuro le preguntaba cómo había escapado de su maldición de la pereza. Andries ya estaba harto, el sistema le decía que su tasa de sincronización había alcanzado el 100% de combate excepcional. Le decía que su maldición no era más que un juego que estimula los traumas de una persona, o quizá el usuario carece de habilidad. Esto había molestado al mago oscuro y lo atacó, pero Andries lo esquiva y le dice, ¿qué es lo que planeaba hacer? No había forma de que funcione con él, alguien que había recibido entrenamiento de las fuerzas especiales. Lo había vuelto a atacar, pero Andries lo esquivaba fácilmente, no era tan fuerte, pero no podía terminar con esto sin usar su nigromancia. El mago oscuro le preguntaba quién era. Pero Andries le decía que se lo mostraría ahora mismo, invocando esqueletos, 2 comunes y 2 soldados habían sido invocados. Le decía que se le dio la tarea de recuperar la página de pereza en nombre de la congregación. Pero el mago oscuro no le creía, además que solo invocó 2 esqueletos, no igualaría el poder de la pereza con eso. Con un ataque había destruido a los esqueletos, y Andries había activado un escudo de tierra. Al volver a atacar, diciendo que no eran más que insectos, Andries había invocado a Nickel, el mago oscuro no podía creerlo, un esqueleto había cortado su lanza oscura. Pero estaba activando la página de la pereza, no pensaba usarlo contra un mocoso el poder que estaba recolectando. Lo pagaría con su vida por interrumpir sus planes, Andries había esquivado su ataque, y pensaba que podría esquivarlo fácilmente si no era tan rápido,
y Nickel era resistente para soportar sus ataques. Pero los ataques se estaban haciendo más rápidos, y también estaba teniendo problemas para controlar esa fuerza, aún no dominaba por completo el poder de la pereza. Le decía a Nickel que lo ataque desde su punto ciego. Al ver a Andries lastimado, el mago oscuro pensaba que era persistente, le decía que lo enviaría al mismo lugar donde estaba ese esqueleto. Nickel había salido del portal detrás del mago oscuro, y lo había cortado en dos. Había pensado en quién estaría detrás de esto, pero creyó que el mayordomo era el mago oscuro. Eso significaba que de alguna manera el varón se había involucrado en esto. De cualquier forma, había obtenido el Códice del Apocalipsis, 7º capítulo, pereza, con una tasa de recuperación de maná del 321%. No sabía qué hacer con eso, no podía caminar por ahí con eso. También estaba Nickel, se lo entrega y le pide que lo cuide por ahora. Lo pondría en el almacenamiento de invocaciones y después pensaría en qué hacer con eso. También se preguntaba por qué no desaparecía la barrera si el invocador había muerto. Estaba bien para él si los demás no salían, pero tendría que explicar cómo logró sobrevivir solo. La barrera era diferente de la primera, y cuando lo toca, la barrera lo absorbe. Dentro puede ver a Vivian de niña, no podía ver a nadie, pero Andries estaba sentado en una silla preguntando si era Vivian de niña. Vivian se había asustado, ya que al parecer la silla estaba hablando. Andries le decía que no era un fantasma ni un demonio, era un hada que vino a rescatarla. Era bueno haber venido, pero no sabía qué mierda estaba haciendo. La primera cosa que vio cuando llegó fue a la joven Vivian siendo golpeada en la cara por una mujer noble. Debido a que no podían verlo, fue muy fácil investigar. Descubrió que la mujer era la segunda esposa del conde Belkan y los antecedentes de esta familia. La casa Belkan es famosa por su esgrima, así que el Lord quería un hijo que pudiera convertirse en su sucesor. Sin embargo, debido a que la madre de Vivian no dio a luz a un hombre, empezó una tragedia. Su madre le decía que nunca debería haber nacido. Ya que incluso su propia madre la había abandonado, no había ni una sola persona que protegiera a Vivian. Debido a la soledad y el maltrato que sufrió, una semilla de locura fue plantada en ella, y cuanto más tiempo pasa, más sucumbe a la locura. Al punto en que asesina a todos los maestros y asistentes en la reunión de 5º año por su cuenta. No podía olvidar el pasado de Vivian, pero podía darle una mano para que trate de superarlo. Vivian llorando le preguntaba si realmente vino a ayudarla. No tenía a nadie que la ayudara antes, pero Andries le decía que tenía un talento especial. Nadie lo había reconocido todavía, era especial, tenía un talento especial para la esgrima. Vivian le decía que nunca había tocado una espada, pero Andries le decía que esta hada sabía muchas cosas, tenía que confiar en él. Vivian siempre era regañada, pero Andries le decía que siempre estaría a su lado, y a cambio, le pide que prometa que no le contará a nadie sobre él. Y así, Andries estaba a su lado cuando la regañaban, y le explicaba en sus clases de entrenamiento de esgrima, también cuando dormía. Un mes después, Vivian le preguntaba dónde se encontraba. Había ido a la ubicación que Andries le había dicho, le preguntaba si le enseñaría esgrima. Pero Andries le decía que no puede gritar sobre eso, le había dicho que no revele su identidad, entonces iniciarían con el entrenamiento. Así es como pasó todo un mes con Vivian. Con su talento de combate de grado excepcional, trató de darle tantos consejos como pudo. Esto se adaptó bien a ella, era una verdadera prodigio. No eran movimientos de una niña que aprendió esgrima por un mes, pero ella estaba desanimada. Andries le preguntaba qué pasaba. Sus movimientos eran perfectos, pero Vivian le decía que, sin importar cuánto sea elogiada por el maestro, el señor hada no se mostraba ante ella. Andries le dice que es porque es un hada, pero Vivian le preguntaba si era porque era una mala niña. ¿Acaso era por eso que no se mostraba ante ella? Pensaba que si hacía su mejor esfuerzo sería reconocida. Lo intentaba todos los días, pero todavía no se mostraba ante ella. En eso su padre detrás de ella le decía que lo había sorprendido, no pensaba que tenía tanto talento. Le pedía que le enseñara la esgrima que acababa de realizar. Vivian se lo había enseñado, pero mientras se retiraba su padre, le decía que era como se esperaba de alguien con la sangre Belkan. Vivian le decía a Andries que era la primera vez que su padre la había elogiado, nunca había soñado con tal cosa. Quería quedarse más tiempo con el hada,
pero el momento de despertar había llegado. Gracias a él, había encontrado el camino para seguir adelante, debería seguir ese camino y no quedarse atascada en el pasado. Entonces Andries le pide que por favor mantenga su promesa, y Vivian le dice que lo mantendrá por siempre, y le agradece por mostrarle un buen sueño. Vivian podía hacerlo, especialmente si era la misma Vivian de ese sueño. La persona detrás del incidente en la aldea de Trim es el barón Boyorik. Ivy se enteró de esto tras romper la barrera ella sola y encontrarse con Vivian y Andries. Ivy le decía a Andries que se encargue del barón, que se asegure que su cara no tenga cicatrices, irían al castillo del barón enseguida. Chris estaba muerto, Azar había desaparecido. Al llegar al castillo del barón, Ivy había comenzado a atacar a los soldados, se presenta como la profesora asistente de la Facultad de Caballeros en la Academia Rodlen, y a partir de ese momento, cualquiera que defienda al barón Boyorik sería culpable por traición y será ejecutado. Enseñándoles la cabeza del mago oscuro, les pedía que la lleven con el barón Boyorik. Al verlo entrar, el barón decía que entonces Evan estaba muerto, estaba junto a su hijo Edel, debería haber muerto por una enfermedad hace unos meses. Al ver el cuerpo de su hijo, Andries pensaba que por ese motivo se había involucrado con la magia negra. El barón les decía que, mientras buscaba una cura para su hijo, un hombre encapuchado lo había visitado, decía tener una manera de ayudar a su hijo, y el barón le había pedido que haga cualquier cosa para salvar la vida de su hijo. Aunque eso significara dejarlo en ese estado miserable. Ivy estaba molesta y lo había empujado diciendo que se lo diga a las personas cuyas vidas él y su mayordomo han arruinado. A los soldados les pedía que llamen al equipo de investigación y tendrían que encargarse de ese monstruo. Andries había arrojado una piedra en el ojo del hijo del barón, Ivy le preguntaba por qué lo hizo sin que ella se lo ordenara, pero Andries le decía que toda criatura nacida de la magia negra debería ser eliminada, además toda la información estaba con el barón. El barón fue arrestado y el equipo de investigación imperial se lo llevó de inmediato. Cuando regresaron a la academia, Vivian y Andries fueron llamados para testificar. Estaba claro que el barón estaba trabajando con un mago oscuro, lo volverían a llamar para testificar, y les agradecía por su tiempo a Andries y Vivian. Las consecuencias de involucrarse con la magia negra eran severas, pero el barón debería agradecerle a Andries, si no hubiera matado a su hijo, habría sufrido el infierno de que un montón de magos locos experimenten con él. Vivian le preguntaba si el señor Ada lo había descubierto todo, acerca del hijo del barón, no quería dejar que viva solo para sufrir. Pero Andries le decía que no sabía a qué se refería con Ada, pero Vivian le decía que sonaba igual a él. En eso aparece Lucía, le enseñaba una especie de tablet y le decía que era famoso. Y había escuchado que le darían una recompensa por matar al mago oscuro, le pedía que la invite a comer. Pero Andries le decía que el dinero sería dividido. Lucía le preguntaba por Vivian, Andries la presenta como Devian Balkan, una estudiante de la Facultad de Caballeros de tercer año. Lucía le decía que saldrían a cenar con el dinero de la recompensa, para celebrar el éxito de producción de pociones. Al día siguiente en la torre mágica de Rodlen, Andries estaba corriendo cargando a Lucía, decía que era un idiota por confiar en ella. Al entrar en la torre, el supervisor les decía que la torre cambiaba constantemente y que cuiden sus pasos. Lucía le preguntaba sobre la relación que tenía con Vivian, pero Andries le dice que no había ninguna relación. Lucía no le creía, pero definitivamente tenían que salir a cenar, y Andries le recordaba que era rica, y por qué le rogaba tanto. En eso una voz les decía que no estaban para nada nerviosos, eran muy descarados. Esa era la voz del dueño de la Torre Mágica, Bard Alden. Torre Mágica, un grupo de magos ingenieros que contribuyen a la civilización, empezó con el tren de levitación de maná, pero desarrollaron varios productos, lámparas de maná y fertilizantes. Mientras más famosa sea una torre mágica, más dinero recibe del gobierno y la nobleza. Al ver a Andries, decía que su hijo tenía una cara estúpida e inmutable. Bart Alvin, el jefe de la casa Alvin y el actual maestro de la torre mágica Rodlen. Andries pensaba que estaba desproporcionando las cosas al aparecer personalmente. Bart Alvin le preguntaba a Lucía si era la hija del vizconde Howlington, ella le dice que sí, su nombre es Lucía Averlast.
Pero Bart Auden le dice que, si quiere que la gente recuerde su nombre, debería construir una reputación. Le dice al guía que se encargará personalmente. Lucía le decía a Andries que Bart Auden era un monstruo, era capaz de usar magia espacial muy difícil y compleja, pero sentía que estaba exagerando a propósito. Bart Alvin los había teletransportado a otro lugar. Al llegar les preguntaba a otros magos si el examen de la poción seguía en proceso. Recién habían terminado con la revisión, lo que faltaba eran las preguntas sobre el método de producción. Al tomarse un sorbo de la poción, Bart Auden les decía los ingredientes de la poción. Había escuchado los rumores, pero no creía que Lucía podía hacer esas pociones a su edad. La examinación había terminado y estaba aprobada. Pero le preguntaba por qué el hijo de Cranwell estaba ahí. En el artículo se reportó como un trabajo conjunto, pero pensaba que Andries simplemente fue arrastrado. Pero Lucía le decía que sin Andries no hubiera podido crear la poción. La mayoría del trabajo fue hecho por Andries y Lucía solo le ayudó. Bart Alvin lo confirmaría y los llevó a otra habitación donde le pide a Andries hacer la poción. 5 minutos después, Andries había recreado la poción. Alvin le decía que lo reconocería si le hacía varias preguntas y Andries las respondía con confianza. Bart Alvin le pedía que se detenga, y quitándose la venda de los ojos, le decía que, el mocoso que conocía no podría haber hecho algo así. ¿Quién eres realmente? Pero Andries le dice que deje de bromear. Era Andries Cromwell. El mismo Andries al que trató como insecto y de quien se burlaba todo el tiempo. Bart Alvin le decía que se volvió interesante y le pide hacer una apuesta. Si descubría otra medicina y la traía con él, pagaría la deuda de la familia Cranwell. También le cumpliría un deseo, pero si falla, tendrá que abandonar la Academia Rodlen. Andries le dice que aceptaría su apuesta. Como heredero de la familia Cranwell, no podía rechazar tal oferta. Por otro lado, Angela había reaccionado y había destruido la celda en la que estaba. Recordaba cómo Andries le pedía jurar por su apellido que no lo mataría. Este recuerdo había hecho que sonría. Regresando a su trabajo, había comprado algunos materiales costosos. Mientras siga haciendo pociones, puede concentrarse en su entrenamiento. El único problema era la página de pereza. No podía encontrar una forma de beneficiarse con eso. Pensaba en intercambiarla por algo que necesite en este momento. Tendría que usar a Keren. Al llegar a la casa de Keren, sentía que alguien lo estaba vigilando, pero solo pensaba que lo estaba imaginando. Al encontrarse con Keren, le preguntaba si era la poción que había hecho, y abriendo un portal, le decía que le grabaría lo que significaba ser su discípulo. En lo que bajan al sótano, pensaba que caminar con Keren mientras estaba de mal humor no era viable. Debería estar satisfecho con revisar la condición del vampiro. Pero al llegar, todo estaba destruido, y Andries pensaba que la evolución fue exitosa. Era una pena no poder encontrarla. Era un buen ejemplar. Pero Keren estaba maldiciendo, y le preguntaba a Andries si le hizo algo a las cadenas de la vampira. Andries le dice que nunca se le acercó, ya que le tenía miedo, pero en su mente pensaba que Keren era un idiota, ya que solo era un híbrido. Se lo merecía. En lo que caminaba, pensaba en traer la página de pereza otro día, pero Angela aparece bajando de un árbol. Había algo que quería preguntarle desde que despertó. Le preguntaba si le importaba responderle. Le pedía que le explique sobre el poder que obtuvo, pero Andries solo le pregunta por qué hacía esto. ¿Acaso no mantuvo su palabra? Debería saber cuál era el precio por romper el juramento por su apellido. Angela lo sabía muy bien, pero no podía evitar preguntarle. No pudo romper las cadenas con su propia fuerza, sin importar cuánto lo intentó, así que usó otro método. Y cuando se le acercó más, se preguntaba por qué Andries estaba emitiendo ese olor. Era como el olor del gran pecado. Finalmente había visto lo que es. Era muy interesante. Sujetándolo de la garganta, lo impactó contra un árbol. Había muchas cosas que quería preguntarle, pero ya que el lugar era muy notorio, se detendría por ahora. Se reunirían muy pronto, pero por ahora le daría un buen uso a su nuevo poder, y ya que Andries la ayudó, no podía evitar querer ayudarle también. Andries estaba asustado, no sabía de dónde sacaba tanta fuerza. Angela le decía que no se preocupe, no lo haría sufrir, ya que era muy probable que sea su compañero predestinado. Por otro lado,
En los dormitorios de la ilusión, Diene le mostraba ilustraciones de caballeros a su amiga, le decía que, si trabajaba duro, puede encontrar un caballero al que apoyar. Su amiga cambia de tema y le dice que Lucia Averlast pasó la examinación de pociones de la Torre Mágica. Diene había escuchado que era perezosa, pero parece que realmente era una joya oculta. Su amiga le decía que lo realmente sorprendente era Andreas Cromwell. Quien pensaría que alguien sin talento logró ayudar a crear esa poción, cuando lo escuchó por primera vez, pensaba que era mentira. Después de la caída de la familia, él solo pudo culpar a sus circunstancias y a su talento. Él, que es una basura, ¿realmente cambió? Pensar que Andries habría logrado algo como eso, tendría que confirmar esto por sí misma. En sus clases, Lucia le preguntaba por qué usaba tanta ropa, pero Andries le decía que no se sentía bien. Anoche, había sido atacado por Angela, no podía dejar que nadie vea esa enorme herida en su cuello. Angela dijo algo sobre un compañero predestinado y un olor, pero no sabía de qué estaba hablando. Angela había mordido su cuello y desapareció. Antes de iniciar la clase, su profesor había leído sobre el logro de Andries y le preguntaba por qué usaba tanta ropa y si estaba enfermo. Andries le dice que se resfrió, su profesor le dice que está cansado por su investigación, ya le había marcado como presente y podía retirarse a descansar. Antes de retirarse, el profesor le decía que le pidió un consejo antes y le preguntaba si era difícil incluir su nombre en su informe. Entonces Andries se da cuenta que quería ser incluido en su investigación cuando no ha aportado nada. Pero le dice que está agradecido por el consejo que le dio, especialmente por la corteza del árbol Matarata. Al escuchar esto, Lucia pensaba que Andries estaba buscando pelea con el profesor. Andries seguía, había dicho que, si añadía esos ingredientes en la poción, estaría haciendo una sopa en lugar de pociones, pero como puede ver, la sopa fue muy buena. El profesor estaba molesto y le decía que estaba sobrepasando sus límites, pero Andries le dice que no se encuentra bien, entonces se retirará. Cuando no era nadie, no paraba de ridiculizarlo, pero ahora quería ser amistoso, solo tiene que callarse y lamer sus botas, puede ir a otra clase si necesita créditos. Lucia lo interrumpe y le dice que ella puede explicarle cómo alguien que ayudó en la investigación, aprendieron las bases en su clase y luego pusieron esas bases en práctica, y su conclusión es que hacer tu propia investigación sin ayuda de nadie significaba mucho. Ese era el deber de ser hechiceros. Le pedirían su consejo la próxima vez, siempre y cuando no esté ocupado en sus investigaciones. Andries pensaba que Lucia lo hizo bien al reducir la tensión. Oficial Wu, Anguoduque maestro de Laura Sinclair Claude. Este leía un informe y se preguntaba si la hija de Evelast creó un nuevo tipo de pociones y ya la estaban comercializando. Su asistente le decía que lo nombraron como poción Evelast y estaban monopolizando su venta, también tenía una muestra. El oficial Wu decía que si hizo una poción cuando era estudiante, cuando se gradúe, mucha gente intentaría reclutarla. Su asistente le decía que necesitaban crear una conexión con ella ahora mismo, y el oficial le decía que primero investigarían si había alguien que tenga sus ojos puestos en Lucia. Al tomar la poción, lo había sorprendido, era más eficiente que los actuales en el mercado, y no tenía efectos secundarios, sería una revolución en el mercado. En eso su asistente le decía que la poción fue co-creada. El hijo de Ken Cromwell se preguntaba si su hijo tenía talento para las pociones desde el principio. Su asistente le dice que no, se decía que Andries tomó ventaja de Lucia, de todos modos, tenían que investigarlo, si descubren que despertó un talento, tenían que añadirlo a la lista de reclutamiento. Por otro lado, un viejo le preguntaba a su mayordomo cómo iba la ceremonia de premiación de fin de año, el mayordomo le decía que, tal como lo planeó, la familia Cromwell sería degradada. El viejo estaba ansioso por ver si Andries Cromwell era diferente de su padre. Por otro lado, Andries estaba entrenando en su habitación y también tomaba las pociones. La poción de regeneración incrementa la tasa de recuperación de sus músculos, mientras la poción de curación desvanece su fatiga. Y si añade la poción de refuerzo físico, básicamente había creado un sistema de entrenamiento infinito. Era una apuesta, pero evolucionar era la opción correcta, ya que el riesgo era muy bajo. El resultado fue tan asombroso que se sintió como un idiota por preocuparse por eso.
Ahora también había creado una poción vigorizante de bajo grado, la tasa de éxito y la velocidad de creación aumentaron sustancialmente. Mientras todo siga así podrá seguir creciendo, y si puede conseguir un buen cadáver y algunos ítems, no tendrá que preocuparse por su fuerza de combate, ya que Keren siempre está fuera, no puede venderle la página de pereza. No tenía más conexiones además de Keren. Al día siguiente, en el jardín de la academia, los estudiantes estaban en un examen. Su profesor le decía que había llegado tarde, parecía tan ocupado que no había visto el aviso. En eso Lucía lo jala y le dice que le explicará todo. Le pide que compre una tablet ahora que tiene dinero. El profesor había descubierto una poción de despertar y tuvo la idea de realizar un examen para analizarla. Pero Andries solo pensaba que el profesor tenía la necesidad de presumir de ello. El profesor le decía que, para alguien de su calibre, descubrir los ingredientes y proporciones debería ser fácil, pero Andries solo pensaba que era un verdadero hijo de puta obstinado. Hoy sería el día que expondría a Andries, solo era alguien que tomó ventaja de Lucía Everlast. Andries no era nada más que un estudiante basura. 4 horas después, los resultados de las pruebas estaban listos. Primer lugar Lucía Everlast, segundo lugar Andreas Cromwell, tercer lugar, Talon Bugman. No hubo trampa en el examen, y los estudiantes decían que Andries realmente tenía talento para las pociones. Lucía lo llamaba cabeza de algas, y le decía que hizo un buen trabajo. En eso otro estudiante había llegado furioso, le preguntaba al profesor, ¿por qué había afirmado que la poción que hizo era suya? Debería saber cuánto se esforzó, cómo podía hacerle esto. En eso Andries le decía que tenía una pregunta relacionada con los ingredientes, pero el profesor le decía que no era un buen momento. Pero Andries le dice que, si realmente es su trabajo, debería demostrarlo en ese momento. El maestro estaba maldiciendo a Andries, pero el estudiante le preguntaba si se refería a un examen como en la Torre Mágica. Si había creado la poción, debería ser capaz de explicar por qué usó cada material. Al preguntarle por uno de los ingredientes, el profesor estaba nervioso, estaba distraído por el día de la presentación que había olvidado verificar esa parte. Al hacerle varias preguntas, el profesor se había quedado sin palabras. Al final los propios estudiantes le preguntaban si no tenía vergüenza como científico, le pedían que renuncie por robar a su propio estudiante. Pero el profesor decía que ambos lo habían planeado para joderlo, los reportaría a ambos ante el comité disciplinario. Pero Andries le dice que, si le molesta, podía pedir al señor Alvin que le proporcione un lugar para que pueda explicarlo. Eso era posible ya que Andries estaba siendo patrocinado por él. Lucía al ver esto, estaba sorprendida, estaba usando la tarjeta para comprar materiales y amenazar a un profesor. Bart Alvin estaba observando todo, pensaba que el profesor había causado todo ese problema y tendría que pagar por ello. Y pensaba que Andries realmente lo había investigado, era descarado de su parte usar su nombre. Por la tarde Andries había invitado a comer a Lucía, pero ella pensaba en que era la cafetería de la academia, y al ver que Andries le enseñaba a comer un plato de comida, Vivian también quería de lo que le había dado a Lucía. Terminando su almuerzo, Lucía le preguntaba si compraría una tablet para informarse, pero Andries le decía que estaba ahorrando dinero, pero Lucía le decía que no era tan caro. Vivian solo estaban pensando en que el señor Hada le había dado carne, en eso le pregunta si quería su recompensa. Pero Andries le dice que no es necesario, pero ¿por qué lo llamaba señor Hada? En eso se encuentra con Keren, este le pide que vaya a su laboratorio al mediodía de mañana. Andries había ido a comprar una espada para defenderse de Keren, en eso aparece Diene, le preguntaba qué hacía en una herrería, Andries le dice que estaba comprando una espada para la autodefensa. Y Diene había comprado un regalo para su hermano. Carlos Alvin es el hijo mayor de la casa Alvin, él abandonó el entrenamiento para convertirse en un guerrero, los tres se llevaban bien antes, pero Carlos murió cuando el juego empezó, así que el juego se deshizo de él. Si no se equivocaba, Carlos había muerto en el evento de fin de año de la academia. Después de que Azar escapó del territorio del duque Boyoric, se unió a un culto religioso, el culto Séparo, el mismo culto que hizo el ataque terrorista. Andries le preguntaba si Carlos participaría en el evento de fin de año, y Diene lo confirma,
y Andries le dice que sería bueno que se reunieran de nuevo solo los tres. Diene pensaba en todo lo que había escuchado sobre Andries, pero ahora estaba segura de que había cambiado de alguna forma. Pensaba en cómo debería preguntarle. Andries le preguntaba si había algo que quería decirle, pero al no recibir respuesta se despide. Al reunirse con Keren, este le decía que había buscado un material de la misma calidad que Angela, pero no pudo encontrar ninguno, pero pensaba en buscar un poco más, sus esperanzas no eran altas, pero lo necesitaba para la congregación de este fin de semana. Andries recuerda que aquí era donde el juego iniciaba, si Keren es cegado por la codicia y le pide que se lo dé, ganaría. En eso le dice que logró conseguir el códice del Apocalipsis. Keren le decía que no diga nada estúpido, eso era algo que alguien como él nunca podría conseguir. Pero Andries ya estaba sacando de un portal, era algo que no podía manejar, y quiere que su maestro lo tenga. Pero Keren le dice que se lo quede, se trataba de un ítem muy buscado, guardarlo solo le traería problemas, le pide que lo lleve a la congregación para poder intercambiarlo por otro artículo. Pero eso era lo que había pensado Andries, dado que Keren prioriza su propia vida sobre cualquier cosa. En el extremo oriental de la ciudad, zona confinamiento del bosque en el área adyacente. Andries había logrado lo que quería con Keren, ahora el problema era la congregación, había muchos individuos peligrosos, tendría que negociar con seguridad. Keren decía que podría comerciar la página de Pereza por artículos que lo ayudarían a crecer, aceptaría cualquier cosa que pueda conseguir. Keren estaba muy seguro que la página ya era suya, pero cuando llegue la hora de la verdad, usaría a Andries como un escudo. En eso alguien había detenido el carruaje, les preguntaba si podía ir con ellos a la congregación. Salem Edidia, uno de los 10 más grandes del continente. Estaba dispuesto a enfrentarse a lo prohibido con tal de explorar, es conocido como el demonio que busca la verdad. Si la información de la página de Pereza se filtraba, la situación se descontrolaría. Salem le preguntaba qué pasaba con sus expresiones, ¿acaso estaban insatisfechos con que él vaya a la congregación? Andries le dice que no es eso, pero Salem se ríe y les dice que no es la primera vez que se dirige a la congregación. Andries sabía que estaba loco, pero no pensaba que fuera tanto. En eso Salem le pregunta por su nombre. Se presenta como Andries Cromwell. Sorprendido, Salem preguntaba si puso sus manos sobre otro Cromwell. Andries no sabía a qué se refería, estaba sugiriendo que había algún tipo de secreto sobre la familia Cromwell. Salem se reía porque al parecer Andries no sabía nada, entonces le daría un consejo especial, le pide que se esfuerce tanto como sea posible. En eso el carruaje se detiene, Keren le preguntaba qué quería, si había algo de lo que quería hablar, que lo haga en persona, lo llamaba Dragan. Dragan se disculpaba por eso, le dice a Keren que había pasado mucho tiempo. Al salir del carruaje, Dragan no pensaba que estaría junto al superior Salem, pero Salem le pedía que se calle, su aliento apestaba. Andries pensaba que Dragan planeaba robar la página de Pereza, pero no esperaba que estuvieran con Salem. Al señalar con un dedo, Keren les decía que el señor Morse notó que llegaron y les mostraba el camino a la congregación. Pero Salem decía que tal como lo pensó, había algunos magos oscuros bastante codiciosos. Eran estúpidos al intentar robar el códice mientras Salem estaba ahí. Utilizando su habilidad, sabría cuántos magos oscuros había. Eran alrededor de 7 magos, ahora dejarían de jugar al escondite. Al llegar a la congregación, Salem le decía a Morse que había pasado tiempo sin verlo, le decía que, gracias a él, la página de Pereza estaba a salvo. Al abrir la bolsa que llevaba Andries, salieron varias cabezas de magos oscuros, eran de nivel intermedio o superior que eran muy molestos de tratar en el juego. Y Salem se deshizo de ellos solo liberando su poder mágico. Salem le decía a Morse que, sin él, no podría echar un vistazo a Pereza. Morse le pedía dejar de hablar de cosas insignificantes, era mejor que le mostrara la página de Pereza. Andries estaba sacando la página, y Salem pensaba que era interesante, no se había inmutado después de presenciar la masacre anterior. Tampoco había dudado cuando le dijo que cortara sus cuellos, además, tenía un núcleo doble igual que él. En lo que sacaba la página, Salem le había soplado en el cuello, Andries le preguntaba qué demonios estaba haciendo, y Salem le dice que le gustó.
Andries solo se preguntaba si Salem era gay en el juego. Morse le pide que detenga las bromas, pero Salem le decía a Andries que lo ayudaría, pero solo una vez, que lo tome como un favor, ya que se llevaba bien con la familia Cranwell. Salem era alguien que nunca rompe sus promesas. Hubo infinidad de ocasiones en el juego en el que cumplió su promesa, pase lo que pase. Si tiene su ayuda, se preguntaba si debería cambiar sus planes un poco. Al ver a Nickel, Keren se preguntaba cuando lo invocó, y Salem le preguntaba si confió a Pereza a un esqueleto. Salem le preguntaba si era resistente, pero Andries le pedía a Nickel que se calmara. No deberían correr riesgos con esas criaturas, no podía dudar ni una sola vez. En eso le pide que regrese, saca su espada y se apuñala a sí mismo. Morse se preguntaba qué estaba haciendo el discípulo de Keren. Andries les decía que fue él quien encontró la página de Pereza y quería que lo reconozcan adecuadamente por sus esfuerzos. Morse le decía que se volvió loco por la avaricia, pero Andries le dice que la página de Pereza estaba en su almacén con su esqueleto, así que, si llega a morir, nunca podría poner sus manos en el códice. También le recuerda a Salem que dijo que lo ayudaría una sola vez, ahora era el momento. Tenía que apresurarse, no tenía mucho tiempo. Salem le preguntaba si actuó imprudentemente solo por lo que dijo, pero, ¿qué haría si lo engañaba? Andries le dice que haría lo mejor que pudiera, incluso si eso significaba morir. Para sobrevivir en este mundo loco, estaba dispuesto a volverse loco también. Salem le decía que era un tipo gracioso, le había dicho que luchara, pero no esperaba que llegara tan lejos. Había activado su habilidad lanza siniestra, serpiente malévola, y ya que insistía, no tenía otra opción más que matarlos a todos. A partir de ahora, cualquiera que trate de tocar a Andries Cromwell sería asesinado. La mujer le decía que no lo tocarían, pero Salem les decía que cualquiera que se cuestione eso más tarde, lo encontraría y los mataría. Morse le preguntaba si era en serio que pelearía contra ellos por un niño, pero Salem le dice que sabe cómo es, nunca diría una mentira como esa. La otra mujer le preguntaba si estaba bromeando, esto había molestado a Salem, no tenía que repetirlo. Morse le dice que no se puede evitar y le pregunta a Andries qué es lo que quería. Andries había tomado una poción, y les agradecía por esperar, les preguntaba qué es lo que podría obtener por la página de Pereza. Morse decía que era ridículo ya que no sabía lo que quería, sacando una lista, le decía que elija 5 cosas, también había cadáveres ahí. Los cadáveres le interesaban a Andries, pero era la congregación, deberían tener buenos cadáveres. Leyendo, se da cuenta que tenían a la antigua reina de las hadas, Milene, y el rey tigre Timur. Eran materiales de primera clase y debía obtenerlos. El otro sujeto le decía que esos cadáveres ya habían sido vendidos a Moon. Si se los daba a Andries, Moon estaría furioso. Moon era el nigromante más grande. Si se metía con él, se volvería problemático para Andries. En eso Moon, que estaba detrás, le decía que no le importaba, que los tome. Keren decía que Andries aún no tenía la habilidad para manejar esos cadáveres, pero Moon, que hablaba desde una mosca, le decía a Keren que no le importaba, estaban en su bolsa subespacial, le dice que tome toda la bolsa. Andries no sabía por qué estaba siendo tan generoso, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Andries le agradece por su generosidad, seleccionaría el resto de los artículos, incluyendo los cadáveres. Había obtenido bendición lunar, flores azules de Canangula, raíces de Jovin, lágrimas de hada, joya de Kedunon, cadáver de la reina de las hadas y el cadáver de Timur. Salem decía que había mejores cosas, y le preguntaba si estaba seguro, pero Andries le dice que, para él, eran muy valiosos. Podía hacer un total de 4 pociones con estos, pero valían varios millones de wills. También terminó escogiendo los ingredientes para la cura de Lucía. Entonces le entrega la página de Pereza a Morse. Salem le decía que se aliste para irse, había roto la pared para escapar, y Morse pedía que lo sigan. Salem le decía que cumpliría su promesa y lo llevaría a un lugar seguro, pero Andries le dice que le gustaría regresar a la academia. Entonces Salem le pregunta si Bard Auden sabía que era un mago oscuro. Andries le dice que, si lo supiera, no estaría vivo. El destino era curioso, y lo descubriría cuando llegue el momento, y como le había dicho en su camino, tenía que esforzarse, eso era todo,
mientras pueda sobrevivir, entonces descubrirá quién es. Al llegar a la academia, decía que la bolsa subespacial era útil, no tuvo más opción que invocar a Nickel como esqueleto, pero para estos dos, sería mejor aumentar su nivel de nigromancia y convertirlos en invocaciones de alto rango. Los mantendría en su espacio por ahora, y ahora seguía el libro, Tomo de Magia Negra de Moon, un libro de habilidades de alto rango escrito personalmente por Moon. Al leerlo se preguntaba si era un regalo de Moon, contenía mucho del conocimiento que no pudo conseguir en la biblioteca de Keren. Al ver a Nickel, el sistema le decía que la probabilidad de evolución del soldado estaba al 100%, el hecho de que la ventana de estado apareciera después de entregar la página de pereza. Parece que el códice tuvo efecto en la evolución, y preocuparse no le dará respuestas, y ya que dice que tiene el 100%, tendría que evolucionarlo primero. Al evolucionar a Nickel, se da cuenta que no sufre como la vampira, quizá era porque es un no muerto. En eso alguien tocaba la puerta, era Lucía y le preguntaba si tenía tiempo. Por otro lado, Salem le preguntaba a Moon sobre la información que le dio sobre Pereza, era porque necesitaba que alguien protegiera a Andries. Y al no recibir respuesta, Salem comienza a reírse porque era cierto, Moon había cuidado bien del padre de Andries y ahora de su hijo. Pero Moon le pregunta si conoce los orígenes de la nigromancia. La nigromancia era la búsqueda de la inmortalidad, no, más precisamente, la nigromancia es la búsqueda de la inmortalidad por aquellos que amas. Andries había nacido de la obsesión de mantener a quien amas por siempre. Salem le decía que, parecía que tenía otro lazo con la familia Cranwell, además de Kane, pero incluso si se esfuerza por saber, Moon nunca se lo diría. Pero Moon le pregunta por Andries, quería saber qué pensaba de él. Pero Salem molesto le decía que ya lo sabía, estaba usando una mosca zombie para espiar. Pero, en cualquier caso, Andries sería la persona más loca en este mundo. Incluso más loco que Salem. Por otro lado, Andries había conocido a William Everlast Hollington. Lo había llamado para la distribución inicial de las ganancias por la poción, quería hablar con Andries en persona. Ya que trabajarían juntos, y se volvió un amigo cercano de su hija. Andries le dice que está agradecido por la ayuda que le dio su hija, y por darle un trato beneficioso para él. William le dice que es el productor, y por lo menos se merece eso. Lucía le decía que tendría que estar agradecido, ella se había asegurado de que recibiera un trato beneficioso. Al leer el contrato, Andries recibiría el 60% de las ganancias, el monto final que obtendría sería de más de 1.800 millones de wills. William le decía que se vendían como pan caliente, y que la próxima vez recibirá un monto aún mayor. Después le ofrece cenar, era la primera vez que Lucía traía a un amigo, y estaba curioso por lo que le contaría, además era un chico. Un mes después, gracias a el boca a boca, la poción Everlast se volvió muy popular, no solo por su uso en combate, también era un tema de gran interés entre los círculos de la alta sociedad. Para mantener la producción, la compañía de comercio decidió aumentar sus proveedores y el tamaño de sus instalaciones. Nunca habría pensado que se vendiera más de 2.000 en solo un mes. Si hubiera sabido que pasaría esto, hubiera comprado una tablet antes. Y para ser honesto, no creía que podría ganar tanto dinero solo con la poción. Gracias a su popularidad, también había recibido apoyo de parte de la nobleza, y ahora tenía 6.000 millones de wills. La mansión Cranwell vale 3.500 millones, incluso si lo vuelve a comprar, todavía le quedaría dinero de sobra. Pero antes de eso, tenía que recuperar el anillo grabado. Al llegar al lugar donde intercambió su anillo, el tipo le decía que tomarían un té adentro, pero Andries preguntaba por el otro sujeto. Le dice que lo invitó para que actúe como avalista, era necesario para evitar cualquier problema más adelante. Andries se preguntaba sobre el avalista, cargaba una espada y escondía su cara, era una mentira descarada. Sabía que Paimon practicaba nigromancia en ese lugar hace mucho tiempo, pero no era mejor que Keren en el juego, solo era un insecto. Andries tenía dos rasgos, núcleo doble y evolución. Talentos, magia negra, nigromancia, magia elemental y fabricaciones de pociones. Ahora mismo no era rival para él, además, tras la evolución de Nickel ahora puede usar aura, solo un maestro al mismo nivel podría derrotarlo.
El único problema era no saber qué tan fuerte era el tipo enmascarado. Debería haber liberado energía de su dantian. Pensaba que contenerse sería suficiente, pero ahora no estaba seguro. El sujeto le ofrecía un té de un tipo de la congregación, pero Andries le dice que prefiere hablar del anillo grabado. El cadáver que le compró era mediocre, pero como fue servicial, le daría 5.000 millones de wills. Esto había sorprendido al sujeto, pero le decía que se volvió grandioso en poco tiempo, también generoso, a pesar de estar podrido, seguía siendo un conde. Pero era un poco severo, el precio de un secreto no era tan bajo. Andries le preguntaba si insinuaba que debería pagar más. Pero el sujeto le decía que se lo cambiaría por las cosas que consiguió en la congregación. Escuchó que consiguió muchas cosas, lo único que tiene que hacer es darle algunas cosas. ¿Qué te parece? No es un mal trato, ¿verdad? Andries le dice que agradece la oferta, pero solo serán 5.000 millones de wills, nada más que eso. Sabía a lo que se refería. Desde un principio, nunca tuvo la intención de darle un trato justo. El sujeto enmascarado le decía a Paimon que ya habían acabado. Pero Andries había invocado a Nickel, le decía que estaba cansándose de esta farsa. Pero tenía una pregunta: ¿realmente crees poder vencerme? Paimon le decía al tipo enmascarado que le daría un bonus además del dinero que le prometió. Le pide que corte en pedazos a ese mocoso de mierda. Y que tome sus cosas, pero Nickel ya estaba detrás de Paimon, intentaba matarlo, pero el sujeto enmascarado detuvo su espada. Bueno gente, estos son todos los capítulos de Nigromante Supremo con habilidades evolutivas. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.